bastante. Y me siento contento por eso, amén. Me siento que me estoy llenando un poco más, estoy entendiendo un poco más la mente de Dios, porque una mente finita como la de nosotros no puede entender una mente infinita como la de Dios. Amén. Dios es bueno. En el mensaje pasado, hermano, tocamos la iglesia de Efesos. Y bueno, quedaron muchas cosas ahí sin hablar. Es muy interesante las iglesias, como le estaba diciendo, he aprendido bastante estudiando las iglesias. Y son cosas pues que se nos muestran aquí en el diario vivir, en el diario estar, en el diario ser. Amén. Hoy vamos a entrar, Efeso quedó, yo les di fue un resumen, hay muchísimas cosas que me dio el Señor, que no se las di aquella vez, pero vamos a dejarlo para predicaciones y cosas así, los voy a ir sacando. Vamos a entrar en el tema de Esmirna ahora. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Vamos a leer varios versículos diferentes, amén. Después nos vamos a ir a Apocalipsis 19 y después nos vamos a ir a 1 Corintios 3. Sabemos, mis amados hermanos, que esta iglesia tuvo gran dificultad en el tiempo. Las veces que yo leo la Biblia, asocio siempre lo que leo con lo que estamos viviendo, amén. Después de cubrir las 7 iglesias, vamos a enfocar todas esas predicaciones a una sola, enfocándolo a Venezuela, amén, específicamente donde es nuestra residencia. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 2, ¿lo tienen? Vamos a reverenciar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice así: y escribe al ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Leemos 19:11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pasamos a Corintios, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, Dios, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Dios, te damos gloria, Señor, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Creador y nuestro Hacedor, papá. En esta hora, mi Dios, Señor, te pido, mi Dios amado, que seas tú que hable a este pueblo, mi Dios amado, que seas tú que le levante el ánimo
inoperante todo altar de brujería que quiera hacernos dormir, queda inoperante, mi Dios, todo sea para la gloria y tu honra. Gracias, Dios, y bríndale un fuerte aplauso a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Vamos a ponerle un título a este mensaje. Vamos a llamarla: Jesús viene a buscar sus vasijas de oro. Jesús viene a buscar sus vasijas de oro. Cuando yo le estaba hablando en aquel momento de la iglesia de Efeso, yo le decía que era la iglesia poderosa, mis amados hermanos, la iglesia que estaba llena de poder del Espíritu Santo. Y Efeso le decía que era el nombre deseable. O sea, que era la iglesia que todos los cristianos deseaban, porque estaba llena del poder de Dios. Esta fue la iglesia, mis amados hermanos, que expandió el mensaje a todo el mundo. Fue la iglesia que sembró la semilla, mis amados hermanos. Fue la iglesia que echaba fuera demonios, que le daba vista a los ciegos, que le daba la audición a los sordos, que le ponía lengua al mudo y que hacía que el paralítico caminara. Esa era la iglesia de Efeso, la sembradora. Ahora pasamos a la iglesia de Esmirna, que dicen que esta iglesia era la iglesia sufrida. Era la iglesia sufrida. Pero para mí esta iglesia no es la iglesia sufrida, es la iglesia que está más convencida, es la iglesia que está más unida que todas las iglesias. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo. ¿Sabían una cosa? Efeso predicaba la palabra. Pero ya cuando pasa al tiempo de Esmirna, como yo le decía aquella vez que estamos hablando de 7 tiempos de la iglesia, ya la palabra ya no se tenía que sembrar. Ahora la palabra se tenía que demostrar. Ahora no era hablando, ahora no era predicando, mis amados hermanos. Ahora era el momento de hecho concreto. ¿Qué era lo que iba a hacer esa palabra dentro de nosotros? Dios en su soberanía vio desde el cielo este tiempo, mis amados hermanos, a una iglesia sufrida. Recordemos que esta iglesia fue la más perseguida de la historia, pero fue la iglesia que dio el perfume más fragante a Cristo. Fueron los sacrificios vivos, agradables delante de la presencia de Dios. Sí. Ustedes dicen que están atribulados, que les escasean las cosas, que tienen hambre. Ustedes dicen que están enfermos. Bueno, ustedes se identifican con esta iglesia, pero déjenme decirles que esta iglesia era la que estaba más firme de todas, era la que estaba peleando, era la que estaba huyendo, pero defendiendo el honor de Jesucristo con dignidad. Sí, esta era la iglesia que luchaba. Esta era la iglesia que no negaba al Dios Todopoderoso. Esta era la iglesia perseguida, dicen las escrituras y dicen la historia, que esta iglesia fue tan perseguida que los cristianos fueron hasta catacumbas debajo de la tierra solamente para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y saben una cosa, en este pasaje que acabamos de leer del libro de Apocalipsis, versículos 2 y 8, las palabras de Dios describen precisamente ese tiempo que venía para ellos, ese tiempo que venía sobre toda la tierra. Dice así: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, que era lo que le estaba diciendo Jesús a esta iglesia durante todo ese periodo, que tenían que permanecer firmes, porque Él tenía el poder de
Esas palabras corren en ese tiempo de Esmirna. ¿Sabe una cosa? Sí, Dios es el primero, Dios es el último, Dios es el que tuvo vivo y tuvo muerto. Sí, Señor, Dios es el principio de la creación y el fin del todo. Sí, Señor, Dios es el único que resucitó entre los muertos. Dice la Biblia, sí, que es el alfa y el omega, es la primera letra y la última letra de nuestro lenguaje, porque Él representa todo para nosotros. El uno, el dos y el fin. El uno, el dos y el fin. Él es el alfa, Él es el omega, es el principio del tiempo y el fin del tiempo. Es el principio de nuestra vida y va a ser el final de nuestra vida si nos mantenemos en Él. Sí, Él es el primero y el último. Él es el pasado, Él es el futuro. La iglesia de Esmirna sabía esto, que no importa lo que pasara, no importa lo que habían de sufrir, no importa a lo que había de enfrentarse en esa situación. Ellos sabían que detrás de toda esa pantalla diabólica, las manos de Jesús las estaba esperando. Las manos del Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba con los brazos abiertos, diciéndole a esa iglesia: llegaste a la meta, llegaste a la meta, llegaste, venciste al mundo. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Escritura. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sí, Jesús corrió por la muerte. La Biblia dice que Jesús le quitó la llave al imperio de la muerte. Se la quitó porque Él ahora es dueño de lo más profundo de la tierra y de lo más sublime en el cielo. Ahora Él controla absolutamente todo. La muerte hizo estrago en la tierra, pero ahora Él vino para traer vida. Dice la Escritura que el hombre, el Hijo del Hombre, descendió a la parte más baja de la tierra. Cuando la Biblia habla de muerte, habla acerca de un reino de la muerte. Así como Jesús predicó el reino de Dios, el reino de los vivos, existe un reino de la muerte. ¿Saben por qué? Porque Jesús nunca murió, porque la Biblia dice que Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no murió nunca. Él lo que estaba era visitando el reino de la muerte, donde están los espíritus encarcelados, que hablaba el apóstol Pablo. Decía: diablo, ya tú venciste, dame la llave de este mundo que ahora me pertenece a mí, y aquel que decida ir para allá, bueno, para allá irá. Sí, el reino de la muerte. Sí, Él estuvo siempre vivo. Eso no significa que Jesús murió, no. Él nunca murió. Él lo que hizo fue un pasaje turístico para el reino de la muerte, para decirle a aquellas almas encarceladas: mira, miren mis manos, miren mis manos, miren mis pies, la gente que yo creé me asesinó, me mató, me bañó en sangre, pero aquí estoy yo cumpliendo la promesa del antiguo pacto, que Dios levantaría a uno, que se levantaría de los muertos y resucitaría a aquel después de 3 días, para que nosotros tengamos vida.
Sí, estas palabras de Jesús enmarcaban en ese periodo de Esmirna todo el sufrimiento que iban a pasar. Después dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Pero dice el Espíritu Santo a ustedes hoy: pero ustedes son ricos. Ustedes son ricos. Vean la lógica de Dios. Nosotros nos quejamos porque no tenemos nada que comer, no tenemos dinero para comprar nada. Vemos en la nevera y ahí lo que hay es hormiga, hay luz y agua. Bendito sea Dios. Pero Dios les dice que usted es rico, establezca una conexión especial como la tenía esta iglesia para que sus depósitos sean llenos de Dios. Sí. Los depósitos de Dios están allí para que usted tome la provisión que tenga que tomar, pero tiene que establecer esa conexión especial que hay en él y el hombre, esa conexión que a través del tiempo Satanás ha querido interrumpir, esa conexión que Satanás ha querido eliminar. No se dejen engañar, establezcan su conexión, enchúfese en el Dios del cielo para que ustedes vean cómo fluye lo de Dios en ustedes, cómo fluye el poder de Dios en ustedes, para que vean que Dios es fiel y es verdadero, para que vean que Dios está allí, siempre está allí, proveyendo siempre. Sí, la iglesia de Esmirna tenía una conexión especial con Dios, y esa conexión era producto de la palabra que Efeso había sembrado. Como les dije al principio, ahora la palabra ya no iba a hablar. La palabra en ese tiempo no iba a hablar. Se silenció la palabra. ¿Saben por qué? Porque ahora daba lugar al hecho, daba lugar a la obra. Ahora las personas que ellos vieran a los cristianos iban a identificarlos realmente sin decirle una palabra. Era su conducta, era su carácter, era su decisión que ahora hablaba. Esmirna hablaba, era con hechos, no con palabra. Por eso es que el mensaje decía que Dios viene a buscar vasijas de oro, como decía el apóstol Pablo en 1 de Corintios, el que acabamos de leer, que Dios puso el fundamento, pero cada quien vea cómo edifica, pero que cada quien vea qué material utiliza para reedificar sobre ese fundamento. Es oro, es plata, es madera, es heno, es hojarasca. Bueno, les voy a decir algo: traten de edificar oro, traten de edificar plata, porque los otros materiales son inflamables y se queman rápido. Sí, el oro es resistente al fuego. La plata es resistente al fuego. ¿Sabían ustedes que una de las características del oro es la maleabilidad? El oro, mis amados hermanos, que es el material que debemos construir, tiene una característica especial, que es maleable. Ustedes saben lo que es maleable. Bueno, en manos del alfarero el oro es como barro. En manos del Dios Todopoderoso el oro es como tierra. ¿Qué quiero decir cuando digo maleable? Quiere decir que Él puede tomarte a ti siendo oro, siendo algo duro, bastante duro, y moldearte, hacerte una figura, una forma, una
El oro, cuando es puro, es durísimo, que se tiene que trabajar con martillos. Martillos, hay que darle martillazos al oro para sacar la forma a ese tipo de oro, porque es bastante resistente y duro. Sí, la iglesia de Esmirna comprendió esto, comprendió el martillazo de Dios. ¿Saben una cosa? Otra característica del oro es que es muy raro. El oro no se encuentra tan fácilmente. El oro está distribuido en partes hasta inhóspitas de la tierra, porque es difícil encontrarlo. Pero Jesús había visto en el cielo que ahí en esa iglesia había oro, y había oro puro. En su inmensidad vio que esos cristianos eran oro puro. Sabían una cosa: Esmirna significa mirra. Sabían que la mirra era un regalo que se le hacía a los reyes. Por eso cuando los magos se presentaron seguidos, que los guiaba una estrella que nació Jesús, ellos dicen que seguían esa estrella, pero llevaban presente, y lo que le ofrecían al maestro, al rey de reyes, fue oro y mirra. Oro y mirra. Sí, la mirra era regalo solamente para el rey. Pero ¿saben una cosa? La mirra, para sacarle su fragancia, para sacarle ese perfume, ese olor grato al olfato de nuestro Dios, tenía que ser molida, tenía que ser pisoteada. Para sacar ese insumo tenía que triturarse. ¿Sabían? Precisamente esto fue lo que sufrió esta iglesia de todas las persecuciones. Dice la palabra más abajo, dice que tenían una tribulación de 10 días, que los iban a enviar a la cárcel, y la cárcel en aquel tiempo era sinónimo de muerte, era sinónimo de sufrimiento, porque lo estaban preparando para una muerte espantosa. Ya sea que los lanzaran un león, ya sea que le fracturaran todos los huesos, ya sea que los desmembraran, ya sea que los quemaran, eso no importaba la forma de morir, pero tenía que triturarse. Sí, los emperadores hicieron esto. 10 días representaban 10 edictos de 10 emperadores diferentes que marcaron esa historia de casi 200 años. 10 días, casi 200 años de persecución, comenzando desde Nerón. ¿Sabían una cosa? Yo creía que Nerón era el emperador más malo que existía en aquel entonces. No, ese no era el más malo. Nerón era un gatico delante del Domiciliano, era un gatico durante ese emperador. Ese emperador sí era malo. Y estos hombres, estas mujeres, vivían era corriendo, vivían huyendo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no querían renegar a Dios. La única forma de no renegarlo era corriendo. Pensaban los cristianos de Esmirna. Pero en algún momento tenía que pararse. En algún momento, así como David fue a la cueva de Adulán huyendo de sus opresores que los querían matar, la propia familia de David lo querían matar. David huía a la cueva de Adulán, pero David sabía que tarde o temprano tenía que enfrentar a esa situación. Tarde o temprano tenía que
sacar fuerza donde no tenía. Tenían que sacar ánimo donde no tenía. ¿Por qué? Porque el Dios, el nuestro Dios, es el que prueba la mente y el corazón. A Dios no le bastaba que huyeran los cristianos para no renegar su nombre. A Dios no le bastaba que corrieran los cristianos para no renegar su nombre. No, Dios quería que se mantuvieran firmes, que dieran la cara. Y eso tenía que hacer David, y eso tenía que hacer la iglesia de Esmirna. Tenían que pararse firmes, tenían que decir: ya basta, pues, ya basta, vas a matarme, bueno, mátame, ya basta. Dios quería que esa iglesia se mantuviera firme. Dios quería que esa iglesia le diera la cara a esa gente y le decía: yo no voy a decir César es el Señor, porque aquí el que gobierna este negocio se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Esta iglesia tarde o temprano tenía que entender que tenía que pararse firme delante de esta situación. Ustedes están sufriendo ahorita. Bueno, parece firme. ¿Por qué? Porque lo que viene es candela. En unidad. Eso es lo que uno no entiende. Como en esos periodos tan difíciles que normalmente el ser humano, cuando está pasando algo duro en su vida, tiende es a aislarse de los demás, tiende es a apartarse de la congregación, tiende es a renegar el nombre del Dios Todopoderoso. Pero esta iglesia entendió que esa no era la salida, que por ahí no iba Cristo. Esta iglesia entendió que ese no era el camino que debía tomar. Oiga, ¿estableces la conexión contra el rey y contra tu prójimo? ¿O no era nada? ¿O peleabas por tu eternidad en ese momento, conectándote con Dios y con tus hermanos? ¿O le esperaba la muerte segunda que más abajo habla? O te conectas conmigo, o te conectas con tu hermano, o te vas hacia el lugar de los muertos. Esto lo tenía bien claro la iglesia de Esmirna. Dice la historia que esta iglesia empezó a entender el mensaje de Dios, que esta iglesia empezó a entender lo que Dios quería. Oh, Dios mío, esta iglesia empezó a entender que Dios era el primero y el último, el que estuvo vivo y que después murió y después resucitó, porque no se quedó en ese reino, porque Él tenía su casita bien bonita. Empezó a entender la iglesia que era en las manos del alfarero, que tenía que estar, y empezó a tomar la actitud del guerrero, a tomar la actitud del soldado, empezó a tomar la actitud de aquellas personas, de aquellos atletas que se formaban para la gran competencia, y empezó a tener una actitud distinta delante de Dios, y empezó a levantarse delante de Dios, y Dios empezó a alegrar, Dios empezó a contentar, y su Santo Espíritu bajó a darle fuerza a esta iglesia. Así que dice acerca de un hombre llamado Policarpo, que era pastor de Esmirna, era una cabeza, y como cabeza tenía que dar el ejemplo. Dice la historia que este hombre acostado, que este hombre en su lecho, en su cama, tuvo una visión donde la almohada se estaba incendiando, que la almohada empezó a echar fuego y él se vio envuelto en fuego. Dice la historia que este hombre empezó a hablar con sus discípulos, decir: esto es necesario que acontezca, tengo que morir vivo, tengo que ofrendar mi vida al cordero, tengo que ser sacrificado como un cordero asadito. Alabado sea Dios. Dice la historia que este hombre se fue a la hoguera y los guardias lo querían amarrar. Le dice
Sí, hay momentos, mis amados hermanos, momentos tan difíciles que vienen a nuestra vida. Ahí Dios le lee el corazón a sus creyentes. Ahí Dios sabe de qué material está hecho su casa. ¿Saben una cosa? Y uno dirá, a este hombre le decían la gente, porque no querían verlo morir, dice la historia, pero había gente que le decía a Policarpo, Policarpo, pero ¿qué te cuesta decir que César es el Señor? ¿Qué te cuesta decir que César es el Señor? Pero cuando uno tiene metidos a Jesús aquí, a nosotros nos cuesta. Cuando Jesús está aquí viviendo en el corazón, a nosotros nos cuesta decir César es el Señor, o decir frases como ¡ay, Hitler! O patria, socialismo, muerte. A nosotros nos cuesta decir cuando Dios está metido aquí. ¿Saben por qué? Porque eso es renegar al Jesús, aquel que murió en la cruz. Sí. Y uno, pensando humanamente, tal vez yo hubiese dicho, no, chico, para quitarme esa muerte tan espantosa, sí, César es el Señor. Pero ¿sabían lo que le dijo Policarpo? Ustedes saben que esas llamas que van a consumir son llamas que van a perecer, pero hay una llama que arde constantemente en la eternidad, y para allá van a ir todos los impíos y todos los pecadores. Sí, porque ese fuego que venía sobre él sabía que iba a pasar. Pero aquel fuego que habla la Escritura, que dice que es eterno, eso nadie lo va a poder apagar. Podrán ir bomberos para allá a llevar litros y litros de más agua. Podrán llover en el infierno, podrá llover, pero dice la Biblia que eso no se va a apagar por nada del mundo. Y este hombre sabía pues que ese fuego era temporal, se iba a extinguir tarde o temprano. Dice la historia que el fuego lo empezó a envolver a este hombre. Dice la historia que el fuego lo arropó. Pero también dice la historia que el fuego no lo consumía. Era como Daniel en el horno. Dice la Escritura que Daniel le calentaron un horno tan caliente que tiraron a Daniel ahí. Y el calor, el fuego no lo tocó. Ese es el papá que nosotros tenemos. En él confiamos, en ese Jesús que narra el libro de Apocalipsis, aquel que dice que se abrió los cielos y vio un caballo blanco venir, y su nombre era fiel y verdadero, y tenía un inscrito en el muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía que él lo iba a proteger. Él sabía que él venía cabalgando, que él venía a traerle, a darle su medalla de oro, su corona, que dice la Biblia, Estéfano, su corona, que es la corona del vencedor. No es el rey, Estéfano es la corona, aquel que le da, aquel que vence. Y esa corona no se la tejió hombre, no se la tejió ningún emperador. Esa corona es la corona que el mismo Cristo le diseñó a aquellos creyentes, a aquellos que se mantienen firmes, a aquellos que están como una roca edificados en la palabra del Dios viviente. Sí, Policarpo tenía su corona ya. ¿Por qué? Porque él había edificado sobre oro puro. Oro. Alabado sea Dios. Alabado sea el Cristo. ¿Dónde estamos edificados? La hora de la prueba llegó. La hora de la
llegó. La hora de la prueba llegó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos mantenemos fieles al Dios viviente? ¿Nos mantenemos fieles al Todopoderoso? ¿O retrocedemos? ¿O abandonamos el barco? ¿O tiramos del barco? ¿Saben una cosa? Dios es el que puede construir barcos también resistentes. Así lo hizo Noé. Y ese barco, cuyas instrucciones venían de Dios, era tan fuerte que ni siquiera el diluvio universal pudo hundir ese barco. Estaba diseñado con unos materiales únicos y resistentes dados por el Dios Todopoderoso. Solamente Noé lo que tuvo que hacer era fabricarlo, era agarrar, poner manos a la obra, era clavar, era calafatear, era unir piezas y ya estaba listo el barco, porque los materiales los dio el Dios Todopoderoso. Y ese barco resistió los diluvios más terribles que ha pasado la humanidad, porque Dios es el que construye esos barcos a prueba de tormenta, a prueba de olas grandes, a prueba de toda cosa que pueda dañarlo. Sí, ese es el barco que construye nuestro Dios. Ese es el barco. ¿Saben una cosa? Esmirna tenía el hecho. Efeso había sembrado. Esmirna era la cosecha del Dios viviente. Efeso puso los materiales. Y ahí estaba Esmirna hecha de oro, en medio del fuego, en medio de la candela pura. Y ustedes saben qué hacía esta iglesia en el medio del fuego. Cuando al oro se le pega fuego, ¿saben lo que le pasa al oro? Lo que se pone es más brillante. Así hacía Esmirna cuando le pegaron la mecha. La iglesia lo que hizo fue encenderse y brillaba y resplandecía, y todo el mundo veía esa luz. ¿Pero qué es esto? Decía, ¿qué es esto? ¿Por qué esos cristianos son así? Ahora son más fuertes, ahora son más unidos, porque esa iglesia brillaba como el sol en medio de esa gran tribulación, en medio de esa gran persecución. Lo que hacía era irradiar luz, luz y luz, y todo el mundo veía. Ah, no, yo me voy a anotar ahí, porque yo también quiero ser un faro, yo también quiero ser una lámpara, yo también quiero iluminar el templo de Dios. Y ahí venía Dios a buscar sus vasos de oro brillando. No importa cómo morían, los quemaba, los torturaba, los tiraba. Ay, Dios mío, le daban golpes. Ay, Dios mío, los hundían en barcos, los asfixiaban, hacían toda cosa. Pero esa iglesia lo que hacía era brillar. Esa gente lo que hacía era radiar luz, porque el fuego lo que nos hace es irradiar luz. Y cuando la gente mira eso, se maravilla. Esta gente es diferente, esta gente tiene algo que nosotros no tenemos. Bendito sea Dios. Esta gente son hijas del Dios viviente. Dios vino a buscar su iglesia, y ahora saben dónde están. ¿Dónde están esas vasijas? ¿Dónde están esas vasijas? ¿Dónde están esas vasijas? Son adornos en el templo de Dios, ¿sabes? Sí, Señor, así como las estrellas adornan los cielos, esas vasijas de oro estaban adornando al hermoso templo de Dios. Ahí están las vasijas brillando, y el Dios Todopoderoso sonriendo, porque ellos ofrecieron un sacrificio vivo, agradable a la presencia de Dios. Era un perfume grato ante su presencia, y Dios
delante de Dios. Saben, es común que nosotros le tengamos miedo a la muerte. ¿Quién no le tiene? Ni naufragio, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie me puede separar del amor de Dios, decía Pablo. Y ese es el lema de Esmirna. Nadie me puede separar del amor de Dios. Como les dije, Esmirna no fue una iglesia de palabra. No. Fue una iglesia de hechos. No. Hablaban con sus hechos. Y esos hechos eran más confortantes a la iglesia. Le inspiraba respeto. Le inspiraban ánimo de seguir adelante. De seguir adelante. ¿Y saben lo que pasó después de esa iglesia? Entró Pérgamo. Y Pérgamo es la sede de Satanás. Dios lo guarde, Dios lo guarde. A veces nosotros no entendemos. La enfermedad viene a nuestras vidas. ¿Sabía una cosa, mi hermanito David? Dice la Biblia, un hombre íntegro, apartado de Dios. Quiere decir que este hombre vivía para Dios. Y ese hombre, lo que le vino encima fue tan terrible. Satanás le quitó sus hijos. Satanás le quitó las posesiones. Satanás lo enfermó con una sarna que es más rara que ninguna enfermedad en la historia se ha parecido a ese tipo de sarna. Y ese hombre gemía en la cama. Y ese hombre gritaba en la cama. Y la situación, lo que quería, el diablo lo que quería, mira ese hombre así te va a blasfemar. Te va a blasfemar. ¿Saben por qué los cristianos, cuando Dios está metido aquí, es difícil? Es difícil blasfemar a Dios. Yo hace poco he ganado esa riqueza. Sea alabado Dios. Y no solamente eso, David, tú sabes lo que lleva el libro de Job. Este hombre no tenía la concepción correcta de Dios. Y ese proceso lo hizo ver a Dios. ¿Sabías eso? En toda su esplendidez. Ese proceso lo que lo llevó fue a crecer y prepararlo para la presencia del Dios del cielo. Sí, mi hermanito. Y las palabras que lo expresan, dice así: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso dijo Job cuando se le apareció el Dios Todopoderoso. Porque esa aflicción, esas cosas, cuando pasamos cosas difíciles, eso es porque estamos cerquita de la presencia de nuestro Dios. Que Dios está cerquitita y Dios está preparando un encuentro para cada uno de nosotros, para que se goce. Sí, para que se gocen en su presencia. Amén. Dios nos guarde a todos. Vamos a orarle a Dios, vamos a ponernos en pie. ¿Saben? Yo no escribí nada aquí. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la lengua de Dios es que va a escribir sus nombres aquí. Amén. La lengua del escribiente es Salmo 45, si mal no recuerdo. Le va a escribir sus nombres en la lista. Cuando Dios tenga su lista, Pastor Luis García, Pastora Rosa de García, Orlando Aguana, Leonardo Vargas, Gisela Márquez,
Zoila de Montana, Areli, Esther García, David, Joana, Juan, díganme sus nombres, Hortensia, díganme sus nombres, díganme sus nombres, díganme sus nombres, los que no nombré. Miguel de Montana, la Delfina Guillén, díganme sus nombres que no nombré. ¿Cómo? Nora García, ¿a quién no nombré? Belki de García, Zenobia Brusual, ¿a quién no nombré? Hermanita. Rosa, ¿a quién no nombré? Araceli, Osvaldo, los niños son de Dios, los niños no se nombran. Roseli, Zaida, yo me inscribo de último, John. Alabado sea Dios, vamos a verlo con el gran Rey. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, Dios, exaltamos tu divina presencia, Dios. Papá, te vamos a pedir algo importante hoy. No importa que vengan tormentas, no importa que vengan fuego, no importa que venga enfermedad, aflicción, Dios mío, no importa que venga persecución, Dios, lo único que te vamos a pedir es que nos haga permanecer fiel y verdadero delante de tu presencia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Fortalece a mis hermanos, Dios, Señor. Bendícelos, Dios. Bendícelos de corazón a todos. Ay, Dios mío, por cada uno, yo te ruego, Dios, por cada uno, mi Dios amado, que usted esté con él hasta el fin de los tiempos, mi Dios. Porque tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. La iglesia Baradalón en tus manos, Dios. Ha marcado un tiempo para ella y el tiempo llegó. Ha marcado un tiempo y el tiempo llegó para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Manténganse fiel, mis hijos. Manténganse fiel y verdadero. Y yo les voy a dar la corona de vida. Y la muerte segunda no le hará daño. Manténganse fiel y verdadero a mi palabra. Prediquen mi palabra. Instruyan, insten a tiempo y fuera de tiempo. Eduquen, porque yo los elegí a ustedes para enseñar al mundo, para instruir al mundo de toda verdad y justicia. Alabado sea el Dios. Gracias, Señor. Gracias, Santo. Aplauda al Cristo de la gloria. Y mi hermano.